Y quiero compartirte en esta ocasión en Éxodo capítulo 15, del 22 al 27, la palabra que está allí, las aguas de Mara y de Elim. Dice la palabra como título: Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Shur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, yo no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Después los israelitas llegaron a Elim, donde habían 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Hasta aquí es el pasaje en la palabra de Dios y nos cuenta acerca de, ¿no es cierto?, luego de la salida de Egipto, el pueblo de Israel ya ahora libres de aquella cautividad, pero es la segunda parada que ellos estaban haciendo luego de salir de Egipto. Y llegaron a Mara y cansados luego de 3 días de haber atravesado el desierto, sedientos, agobiados por el calor, era, ¿no es cierto?, obvio que iban a tener sed y tenían esta necesidad. Pero se encontraron con que en el lugar las aguas eran amargas y no las podían beber, por lo cual dice la palabra que no pudieron apagar su sed allí. Con lo cual esto representaba un grave problema, un problema real. Había una restricción, había un cambio de panorama, porque ahora la libertad y la alegría que sentían por haber podido salir de la cautividad de Egipto se estaba viendo empañada por una necesidad básica en su vida, que era tener que tomar agua y saciarse, ¿no es cierto? Así que la realidad es que estaban frente a una verdadera crisis, frente a una circunstancia de vida o muerte, si se quiere decir, de escasez y frente a una gran dificultad. Esto era real. Lo que sucedió es que la reacción de ellos no fue la correcta en medio de esta real situación difícil y de conflicto y de dificultad. Por lo tanto, ellos fueron y le preguntaban a Moisés: ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y empezaron a criticar, a enojarse con la situación, a murmurar en contra de Moisés y por lo tanto en contra de Dios. Ellos estaban buscando en un hombre que les dé una solución a algo que no tenía una solución humana. Ellos habían experimentado ya los milagros, las señales que Dios había hecho cuando los sacó de Egipto, como le abrió las aguas y tantas otras cosas que vieron el poder de la mano de Dios cuando ellos le buscaban. Sin embargo, tendían a que cada vez que veían una dificultad comenzaban a hablar entre ellos, comenzaban a preguntarse qué hacer, a enojarse, a descreer, a perder la fe. Es que tendemos naturalmente, nuestra naturaleza caída muchas veces nos lleva a actuar así, pero la palabra de Dios nos enseña que debe ser diferente en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar. La actitud correcta fue la de Moisés. Y vamos a ver qué hizo Moisés. Nos cuenta la palabra que lo primero que hizo Moisés fue clamar a Dios. Debía buscar de Dios para resolver el problema. Cada uno de nosotros, cuando nos encontramos en diferentes dificultades, situaciones, aún crisis o momentos que se nos tornan complicados, a veces
sentimos que incluso en este tiempo de aislamiento pensamos, no aguanto más, ¿qué vamos a hacer ahora? Tal vez comenzamos a pelearnos, a enojarnos con la situación y con los que están al lado, a dudar de Dios inclusive. Sin embargo, Moisés sabía lo que tenía que hacer y era buscar a Dios para resolver aquella situación y aquel problema, que no había mano humana que pudiese solucionarlo. Dice en Éxodo 15:25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Así que lo primero que dice este versículo es que Moisés clamó. Y ahora voy a pedirte que comiences a prestar atención a la palabra de Dios, porque nos vamos a ir adentrando en ella. Sé que tal vez tenés muchas peticiones, pero tenemos muchos momentos para levantar nuestras peticiones. Ahora escuchá esta palabra. Dice que Moisés clamó al Señor y Dios le mostró. Y esto me parecía tan revelador, tan maravilloso, porque lo primero que quiero que veamos en esta mañana es que el clamor, es que la oración a nuestro Dios provoca la revelación. Moisés clamó y Dios le mostró, dice, una madera. En otras versiones dice un árbol. Lo mismo, las maderas salen de un árbol. Así que le mostró. Dicen algunos lugareños que hay árboles que tienen la propiedad de que cuando se los echa al agua, esta madera absorbe las sales y pueden mantener por algunos momentitos parte del agua, ¿no es cierto?, más dulce. Pero la realidad es que ellos no conocían el lugar y no sé si conocían acerca de este árbol o no, aunque se dice que ese tipo de árboles justamente en esta parte del desierto no habita. Sin embargo, podemos ver que Dios fue quien abrió los ojos de Moisés para que pueda mostrarle la solución. Entonces Moisés, obedeciendo a la palabra, hizo tal cual como Dios le había indicado. Lo que nosotros tenemos que saber es que frente a la dificultad y a las cosas que no podemos resolver ni con nuestros recursos ni con nuestras fuerzas humanas, donde pensamos que no hay solución, en aquellas circunstancias bisagras donde se nos ponen en un dilema muchas veces entre lo que voy a hacer, lo que va a suceder y mi realidad, que puede presentarse, tornarse muy difícil, complicada y aún a veces insostenible, lo que tengo que hacer es ir a Dios y clamar. Los israelitas iban a Moisés a preguntarle qué hacer, en vez de dirigirse a Dios, y ellos así no pudieron encontrar. Moisés fue a Dios y halló la respuesta, le reveló y encontraron la solución a aquel problema. Muchos interpretan que ese madero tiene que ver y representan la palabra de Dios a la cruz de Cristo, el madero en el cual fue colgado nuestro Señor. Y puede ser que esto pueda verse de esa manera, porque efectivamente al morir Jesús colgado en el madero, al haber pasado por la cruz, trajo vida a nuestra vida que estaba, en nuestra vieja naturaleza que estaba muerta en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida eterna junto con Dios y trajo salvación, y también transforma nuestra realidad amarga en paz y en aguas de remanso y dulces. Jesús mismo es el agua que salta para vida eterna. Así que también podría verse la palabra de esa manera. Pero algo muy particular que ocurre es que luego de que ellos bebieron, pudieron saciarse con estas aguas dulces, se habrán asentado en aquel lugar por algún tiempo, algunos momentos. Y la realidad es que en ese lugar Dios les dio estatutos y ordenanzas. No conocemos el contenido tal vez de esas específico de lo que Dios les dictó, pero sí nos cuenta claramente la palabra de que Dios le dio estatutos y ordenanzas y los probó, y les dijo que ellos tenían
que seguir esos estatutos y esas ordenanzas, y así Dios se les estaba revelando y mostrándole como el Dios que les devolvería la salud, como ese Dios sanador, restaurador. Y cuánto necesitamos en este tiempo de este Dios sanador, de nuestro Dios restaurador, en cuerpo, en alma, en mente, en espíritu. Lo necesitamos. Y quiero contarte que el clamor activa la revelación. Y no solo la revelación, sino también la provisión. Y esa es nuestra frase de hoy. El clamor activa la revelación y la provisión. ¿Sabes por qué? Porque además de que Dios le abrió los ojos, Dios le reveló al que buscó, al que clamó, al que se valió de los recursos sobrenaturales en vez de buscar en soluciones humanas, también proveyó. Y en esa provisión de Dios hubo bienestar. Así que en esa provisión que para Moisés y para el pueblo en ese momento fue la madera, también de la misma manera cuando nosotros vamos al Señor, oramos, clamamos, buscamos de Él, el Señor traerá provisión sobre nuestras vidas, abrirá los cielos y pondrá en nuestra mano lo que para Moisés fue la madera. Pondrá el Señor en nuestro camino ese llamado que estamos esperando para un trabajo nuevo. El Señor traerá provisión de alimentos, de recursos. El Señor proveerá lo necesario para que podamos salir adelante en la circunstancia que estemos atravesando. Pero solamente a través de la búsqueda de Dios, a través de ese clamor, de esa íntima comunión, del conocer y poder discernir la voz de Dios, a causa de que yo estoy acostumbrado a hablar con Él, es cuando yo puedo entonces ser guiada, es cuando mis ojos espirituales se pueden abrir para que yo pueda ver qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Saben que muchas veces el pueblo estaba en medio del desierto y en el desierto les suceden a las personas espejismos, que es un fenómeno a través del cual, por causa del gran calor que sube desde el suelo, incluso, y por las altas temperaturas, incluso las personas, tal vez lo viste en alguna película, que vienen agobiadas en el desierto y comienzan a tener un espejismo. Están viendo algo que en realidad no está allí a causa de la necesidad de agua muchas veces o del intenso calor que les agobia. Muchas veces los desiertos que atravesamos, la dificultad de los problemas, provocan que nosotros veamos espejismos, cosas que no están ahí y que nosotros, con las que muchas veces luchamos, nos enredamos, tropezamos, y también vemos tanto cosas como no están, como vemos cosas que están, no vemos cosas que están y no las podemos ver porque nuestros ojos están empañados. Así, muchas veces, en medio del desierto, perdemos como la dirección, ese GPS, que para nosotros en lo espiritual tiene que estar dictado por Dios, porque nosotros no es un tiempo en el que podemos perder la dirección, sino que tenemos que estar enfocados en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Nosotros en este tiempo tenemos más que nunca que clamar al Señor para que el Señor sea quien obre, quien nos ponga la solución en nuestras manos, quien nos revele. El Señor sea aquel que traiga la provisión de lo alto, allí donde nosotros humanamente nada podemos hacer. Tenemos que levantar nuestra vida y nuestras circunstancias delante de la presencia de Dios, porque aquella provisión de Dios les trajo bienestar. Los desiertos muchas veces provocan que perdamos el rumbo, pero nosotros, si clamamos a nuestro Dios, el velo se corre y nuestros ojos espirituales se abren. Viene provisión desde el cielo y entonces podemos estar enfocados en aquello que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y en ese lugar, Dios, luego de que se saciaron, les dio estatutos y ordenanzas. Y Dios les dijo que ellos tenían que obedecerlo y que seguir, que cumplir, para que ellos puedan ser bendecidos, saludables y tener bienestar.
Porque dice, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Es vital para nuestras vidas tener salud física, mental y espiritual. ¿Cuántos desean ser sanos, ser libres en todas las áreas de nuestras vidas? Por eso es vital y por eso en ese momento, luego de aquella intervención sobrenatural de Dios, sanando esas aguas amargas y trayendo provisión cuando ellos lo necesitaban, ahí es donde Dios les revela y les muestra y les habla palabras, estatutos para que ellos sigan, porque dice en Proverbios 3, 17 y 18, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Hablando acerca de la sabiduría que está en la palabra de Dios, dice, ella es árbol de vida los que la abrazan y bienaventurados son los que la retienen. Así como ese árbol que sanó las aguas, las convirtió en aguas dulces que se pueden beber, trajo vida a todo el pueblo porque sin agua había muerte. De la misma manera, la palabra de Dios en nuestra vida es ese árbol de vida que aquellos que la abrazan, entonces son bienaventurados, es decir, bienaventurado significa 3 veces feliz, 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 feliz. Aquellos que la abrazan, aquellos que adquieren para la vida sabiduría de parte de Dios a través de su palabra y los que la retienen y la aplican así en su vida. Dice el Salmo 119, 103, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuando estamos en amargura, en aflicción, en tristeza, en prueba, en dificultad que produzca angustia o ansiedad en nuestro interior, dice que la palabra de Dios es como una dulce miel a mi paladar, saciará mi espíritu, traerá vida, traerá esperanza. Árbol de vida, dice. Y Deuteronomio 28 dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Qué maravillosas bendiciones nos promete el Señor en su palabra. Pero para recibirla hay un condicionante. Dice, si obedeces y cumples mis mandatos, mis estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Cuántos quisiéramos recibir de estas bendiciones? Estoy segura que vos, igual que yo, queremos recibirlas porque la palabra nos habla de que vamos a ser bendecidos y nos va a ir bien. Estemos donde estemos, porque en el campo o en la ciudad, dos lugares opuestos, no importa el momento, no importa el lugar, bendito serás. Dice, si trabajás en el campo o con el ganado, también en el trabajo, no importa cuál trabajo sea, vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. Va a ser bendecida tu canasta de fruta, o sea, tu provisión cotidiana y cada una de tus cosechas y tu comida, lo que necesitas para vivir cada día, las crías de tus rebaños. Y cuántos de nosotros queremos comer y ser saciados por estas bendiciones de Dios, pero necesitamos volvernos a su palabra, volver al tiempo de la comunión. Lo primero que Moisés hizo fue clamar y lo segundo que Dios instruyó fue que ellos tenían que conocer los estatutos y mandatos y cumplirlos, porque de esa manera ellos no se iban a apartar nunca de Dios, iban a confiar en Dios en medio de las pruebas y las dificultades y su fe iba a aumentar, iban a saber cómo actuar frente a los problemas, iba a ser transformada la amargura de su alma en dulce paz. Cuando yo leo la palabra, cuando busco en lo que Dios me instruye,
entonces voy a estar aferrado a Cristo y mis ojos puestos en Él, porque Él es el autor y el consumador de la fe, el autor de eterna salvación y el que traerá transformación a la amargura en nuestro espíritu, porque dice, cambiaste mi lamento en danza, dice la palabra. La palabra de Dios es una lámpara, ¿no es cierto?, a mis pies y una luz en mi camino para que yo no tropiece. Y es la única verdad que existe para el Hijo y la hija de Dios, para todo el mundo. Pero nosotros que somos hijos y que la conocemos, tenemos que obedecerla, cumplirla y seguirla para poder recibir cada una de las bendiciones que Dios nos promete. En el tiempo de nuestros abuelos se decía, la verdad es una sola. Sin embargo, hoy escuchamos, esta es tu verdad, esta es mi verdad. Escuchamos muchos relatos o en la tele a los políticos, a los artistas, escuchamos a los mediáticos que cuentan la historia según lo que ellos han apreciado. Y cuando les dicen, bueno, pero eso no es tan así, bueno, la respuesta es, esta es mi verdad. Otro viene y cuenta el mismo relato, la misma historia desde otro ángulo y dice, no, pero no fue tan así. Y el otro dice, esta es mi verdad, esa es tu verdad y esta es mi verdad. Es decir, hoy la verdad se ha vuelto algo relativo de acuerdo al portador del relato, a quien lo cuenta y a su propio parecer y sentimientos. Sin embargo, la verdad es una sola y está escrita en la palabra de Dios. Y nosotros como sus hijos tenemos que ser los portavoces de esa palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dice Jeremías 15:19. Entonces el Señor me respondió, si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. ¿No es cierto? No son ellos quienes deben volverse a ti y no tú quien debes volverse a ellos. Dice, si nosotros sabemos separar entre lo bueno y lo malo, lo que es verdaderamente valioso, si dice, evitas hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, esas cosas que valen la pena son las que nos enseña Dios y las que están en su palabra. Entonces seremos su portavoz, seremos sus voceros, dice en otra versión. Para eso debemos conocer la palabra, experimentarla, vivirla y contársela a todo el mundo. ¿A quiénes? A los que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a las personas que aún no conocen de Cristo, que están en urgente necesidad, porque están bebiendo aguas amargas, porque están bebiendo aguas de amargura, de aflicción, porque el enemigo los tiene sometidos bajo la opresión, bajo el pecado. Y esas son aguas amargas de aflicción, son cadenas espirituales que nosotros como portavoces de voz del Señor tenemos que llevar palabra de libertad, de paz en medio de la aflicción y de las circunstancias. Pero hoy, a causa del desconocimiento, de la falta de ir a la palabra, de lectura, de comunión con Dios, muchas veces no sabemos si es que Dios me está hablando o es mi propio parecer, o desconozco la palabra para aplicarla en mi vida cotidiana. Y muchos papás se encuentran diciendo, yo no le voy a decir nada a mi hijo. Y ahí encontramos papás que no le quieren decir a sus hijos, acompáñame al culto o velo conmigo, porque dicen, yo lo tengo que dejar que elija. A un niño que muchas veces no sabe elegir entre su mano derecha y su izquierda, no la sabe distinguir. Y sin embargo la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 6, del 6 al 9, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Saben, hermanos? Nos habla claramente el Señor que a nuestros hijos desde muy pequeñitos, cuando van creciendo, cuando se hacen adolescentes y son jóvenes, hablemos la palabra. A nuestras generaciones,
que las hablemos cuando vamos en el camino, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando los llevamos al colegio, cuando los traemos, cuando vamos a algún lugar. Nosotros tenemos que ser los portavoces de Dios. Así, a aquel que está en necesidad, a aquel que tiene una sed imperiosa en su interior y que lo único que encuentra a su alrededor son aguas amargas. Muchas veces incluso nosotros, siendo hijos de Dios, por no conocer la palabra, por no ir a buscar en Dios en nuestras dificultades, nos quedamos bebiendo aguas amargas. Quiero preguntarte qué tipo de agua estás bebiendo en este tiempo. ¿Son aguas amargas o son aguas dulces porque estás esperando, orando y descansando en el poder de Dios? Quiero decirte que no importa cuál sea la situación, la realidad es que ellos estuvieron en Mara un tiempo y luego nos cuenta la palabra que fueron a Elim. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. En Mara tuvieron la experiencia de la provisión de Dios. Vieron que cuando se clama, Dios revela. Cuando se clama, Dios abre los ojos espirituales y corre el velo. Y el clamor produce provisión frente a nuestras necesidades. Y esas aguas amargas que se convirtieron en agua dulce, que saciaron su sed, también estuvieron allí presente en el poder de Dios. Dios les entrega sus mandamientos y estatutos para que ellos los obedezcan, y Dios se les revela como un Dios que les iba a dar salud y medicina a su mente, a su cuerpo, a su espíritu, a su corazón. Este es el Dios el que predicamos. Este es el Señor que nos trae libertad, sanidad. Este es el Señor que nos trajo vida eterna. Este Jesucristo que murió por vos y por mí, para que nosotros tengamos una vida completamente diferente. Dejemos de beber las aguas amargas que nos ofrece este mundo para pasar a beber aguas que saltan para vida eterna. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro libertador. Quiero decirte que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestro interior, y ahora recibimos paz y gozo porque hay comunión con el Padre, porque hay salvación. Es algo que no lo razona nuestra mente humana, pero se siente, se recibe, se experimenta en el Espíritu. Y el lugar Mara, aguas amargas, no era un lugar para que el pueblo de Dios, sus hijos, se queden a establecerse. El lugar de la amargura, de la aflicción y de la tristeza no es el lugar para que vos acampes, para que yo acampe en este tiempo. No es el lugar para quedarnos asentados allí, porque después de allí, y que Dios les habló y que ellos sabían que iban a tener que cumplir y obedecer sus palabras y sus mandamientos, ahora entonces Dios los estaba llevando y guiando hacia Elim, donde habían 12 manantiales y 70 palmeras. Era un lugar, Elim, un lugar que la gente de esos alrededores veían que era un lugar favorecido por Dios, porque en ese lugar había agua para beber, era un lugar donde se podía acampar, descansar, era un lugar donde se hallaba, ¿no es cierto?, un remanso. Y ese es el lugar a donde te quiere llevar, donde me quiere llevar el Señor, al lugar de aguas frescas, al lugar de remanso, de descanso, al lugar de paz, al lugar donde vos puedas asentarte, donde puedas acampar, donde no estés errante, sin rumbo y sin saber qué hacer, sin saber qué camino tomar, porque el Señor es el que revela, el que nos transporta de Mara a Elim, del lugar de aguas amargas al lugar de aguas dulces, el lugar donde hay palmeras, donde hay refresco, donde hay refrigerio en lo espiritual, porque esas palmeras representan ese refrigerio, los iban a cubrir del calor intenso del sol, del desierto. Quiero decirte que el Señor quiere llevarte
al lugar de verdes pastos, quiere traer reposo, paz a tu alma y traer aguas dulces, que quiere arrancarte, sacarte de ese lugar espiritual tal vez donde te encontré sentado, para hacerte transitar a un lugar diferente. De Mara a Elim, ¿no es cierto? No tenemos que quedarnos en ese lugar espiritual. Es tiempo de levantarnos y transitar a ese lima espiritual donde Dios tiene refrigerio. No tiene que ver con un lugar físico en este tiempo, porque podemos estar en el mismo lugar y vivir dos realidades completamente diferentes. Dijimos que el desierto muchas veces nos trae espejismo, nos hace ver cosas que no están, y también no nos permite ver cosas que sí están y tenemos. Y nosotros tenemos un Dios poderoso al que acudir. Tenemos que levantarnos en fe, en el poder del Señor, obedecer a sus mandamientos, cumplir su palabra, aplicarla con sabiduría a nuestras vidas, clamar a Él para que Él abra los cielos y entonces traiga revelación y provisión para cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes quieren y desean de esa revelación? Sí, obedeces mis palabras, mis mandamientos, dice el Señor. Así que si vos lo deseas fervientemente con todo tu corazón, deseas cumplir y traer esta palabra sobre tu vida, quiero decirte que ahí hagas un acto espiritual de decir: yo quiero esa revelación y provisión que vienen de lo alto, de parte de Dios para mi vida. Yo quiero transitar de Mara a Elim. Yo quiero ir hacia el lugar de Dios, hacia el lugar que el Señor tiene para mi vida. Estoy segura que igual que yo, vos anhelás en el Espíritu estar en ese lugar de refrigerio, de descanso y de paz que solamente en el poder de Dios podemos llegar a ir transitando. Quiero invitarte a que podamos juntos orar en esta hora y pedirle a nuestro Dios que Él se muestre, se deje ver, que Él ponga en tu mano esa madera, esa solución, que muestre la salida al problema. Y vos, cualquiera sea el área de esta palabra que haya tocado tu vida, podés presentarla ahora delante de nuestro Dios, el cual es poderoso cuando a Él clamamos para abrir nuestros ojos espirituales y revelarnos y mostrarnos aún las cosas que tal vez tenemos enfrente y no podemos ver. Te invito a que juntos podamos orar al Señor. Señor Jesús, te alabamos, te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, levantamos en alto tu nombre. Hoy, Señor, podemos darnos cuenta que frente a las circunstancias necesitamos levantar nuestros ojos al cielo, clamar, Señor, para buscar, Señor, los recursos espirituales que nos faltan en nuestras limitaciones, debilidades y necesidades. Queremos rogarte y clamar, Señor, a tu Santo Espíritu para poder ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, y de esa manera transitar, Señor, al mejor lugar espiritual que tenés para cada uno de nosotros. Señor, yo hoy al que está en amargura, en angustia, Señor, ahora lo levantamos como cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Si estaban sentados en la amargura, en la angustia, en la desesperación o en la falta de solución del problema, Señor, ahora declaro que se levantan en fe para hacer transitar al lugar que vos tenés en lo espiritual, a ese lima espiritual donde hay refrigerio, donde hay descanso, donde está tu palabra, donde hay revelación, Señor. Declaramos tu victoria en tu poderoso y santo nombre, Padre. Señor, yo clavo como un mojón espiritual en esta hora sobre cada uno de mis hermanos. Señor, se graba en los corazones, en el espíritu, esta palabra, Señor, que nos vuelve a redireccionar, nos vuelve a reencontrar, Señor, y a llevar hacia tus mandamientos, hacia tus estatutos, hacia tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén.